Bueno, acabo de terminar de desmontar, hacerle el ganzuado y desmontar este Lips que me envió Edoc Lab. Muchísimas gracias, Edoc. Y más de una vez me habéis preguntado algunos a ver cómo se montaban los cilindros, a ver si podía grabar algún cilindro el montaje. Y creo que, aparte de que tengo un vídeo con un Europerfil de 5 pernos serreta, una cosa sencilla, creo que puede ser interesante grabar uno de este estilo, de 3 hileras. Este es especialmente sencillo de montar por cómo está diseñado, pero bueno, es un inicio. Así que si os parece, vamos a ver cómo sería el montaje de este cilindro. Lo primero que voy a hacer va a ser montar todos los pernos en el rotor y comprobar que están todos colocados en su sitio. Vamos allá. Ahí los tenemos todos metidos. Vamos a comprobar con la llave que no hay ninguno fuera de su sitio. Con cuidado de que no se nos caigan. Vamos a ver. Hay alguno que tiene dificultad. Ahí está. Ahí los tenéis, todos perfectamente alineados. Estarían todos bien colocados y ahora voy a dejar reservado esto aquí. No es de la medida, pero nos vale como soporte. Lo dejamos ahí y ahora vamos a hacer lo más complicado, que es meter aquí todos los contrapernos. Dejarme que lo prepare para hacerlo de manera cómoda y volvemos en un momento. Bueno, me voy a ayudar del aprieto. Este cilindro, fijaros qué forma más particular tiene. Lleva montados los contrapernos con estos suplementos de latón. Aquí los tenéis. No coinciden los agujeros de unos con los de otros y son los que vamos a utilizar para ir metiéndolos todos. Lo primero que vamos a hacer va a ser meter el rotor. Yo creo que vamos a intentar hacerlo todo sin la llave. Espero que no haya problemas. Cogemos el rotor sin que se nos caigan pernos y lo metemos inclinado. Ahí lo tenéis, unos 45 grados. Ahora los pernos no pueden entrar en los alojamientos y vamos a sujetarlo de esta manera para meter los superiores y iremos girando el cilindro para meter los laterales de los dos lados. Vamos allá, tengo aquí en la bandeja todos, vamos a ver si se nos da bien. Esta es la placa de los superiores, la metemos hasta el primer agujero y ahora voy metiendo uno a uno. Vamos a ver, hay veces que las pinzas ayudan y hay veces que las pinzas perjudican. Como veis, he dejado ahí, vamos a ver. Es mucho más difícil hacerlo grabándolo en vídeo, evidentemente. Dejamos el primero y lo único que tenemos que hacer es aplastarlo, cuidado que no se nos salga el rotor, e ir metiéndolo. Es muy cómodo. El montaje de estos es una verdadera gozada. El montaje de los queso y de estos Lips, que son un clon. Lo dejamos, lo comprimimos. Yo, si se puede, prefiero comprimirlo con la yema del dedo, con cuidado de que no se cace ahí el muelle, de que quede dentro del alojamiento, porque con la pinza también se hace bien, pero cualquier error se traduce en que sale volando el contraperno.
Vamos ahí lo tenéis, poco a poco, cuidando que no haya resistencia, que entre fácilmente. Vamos colocándolos. Ahí está. Ahí me había quedado a medias, como veis ha saltado, vuelvo a salir. No tengo uñas, si tenéis uñas largas esto os resultará más fácil. Vamos a ir metiéndolos todos. Bueno, ahí está. Ahora vamos a pasar, es importante por supuesto que todos los contrapernos y pernos estén en la ubicación original, porque las longitudes tienen que estar compensadas. No podéis poner los contrapernos, aunque sean todos iguales, en cualquier sitio. Como veis, tengo a 45 grados el rotor y ahora, sin apretar, simplemente sujetar, lo coloco en esta posición y ahora voy a colocar estos de aquí, los de la derecha. Para eso cojo el soporte de los de la derecha, no puedo mezclarlos, sino no coincidirán los alojamientos del rotor con los de los contrapernos, será un desastre. Es importante hacer las cosas de manera ordenada aquí, ser escrupuloso con no mezclar las cosas, porque si no podemos estropear el cilindro. Ahí se me ha quedado flojo, voy a sujetarlo bien, ahí. Voy a acercar un poco para que lo veáis más de cerca, en la medida de lo posible. Ahí el más difícil de meter es el primero. Es importante que sujetéis aquí el rotor todo el rato, porque si no, al empujar aquí detrás podéis sacarlo y eso puede ser un problema. Vamos a ir metiéndolos todos. Bien, ahí tenemos otro de los lados y ahora metemos el último, el izquierdo. Sujetamos el cilindro sin apretar, no queremos deformar, no hace falta sujetarlo fuerte. Cogemos el soporte de latón correspondiente a ese lado y los vamos metiendo. Si como ahora me ha pasado a mí, se os cae un contraperno, pues tener imanes de neodimio a mano para buscar en el suelo os será muy útil. Ahí está.
Bueno, ya tenemos metidos todos los pernos y contrapernos, y si lo hemos hecho bien, el cilindro ahora debería de funcionar. Bueno, voy a cerrarlo. Ahí está, y he hecho clic y han entrado supuestamente todos los pernos en los alojamientos, perdón, todos los contrapernos en los alojamientos. No nos tenemos que olvidar de esta barra inferior, ahí está, que sirve para cuando giramos que no se escapen ahí los pernos. Lleva ahora dos medias, vamos a hacer un poco de zoom, estas dos mitades. Vamos a comprobar, bueno, no me gusta meter la llave y girar si no está asegurado el rotor, porque al sacar la llave podemos accidentalmente sacar el rotor y causar un desastre mayúsculo. Vamos a ver si soy capaz de colocar esta grupilla que va a presión. La verdad es que no he colocado nunca una grupilla de estas. Ahí está, he colocado la grupilla, vamos a comprobar que funciona. Ahí está, funciona perfecto, lo hemos hecho bien. Y ahora tengo este candado increíble, fantástico, que me envió Tony desde Holanda. Muchísimas gracias, Tony, que llevaba un cilindro como este, pero que tiene el problema de cazar el muelle en la línea de corte. Y nunca le he podido hacer vídeo ni utilizarlo, y ahora quiero utilizarlo con este cilindro, pero este traía la leva girada, tiene que quedar la leva girada a este lado. Vamos a ver cómo podemos colocar todo de manera que en vez de así, probablemente haya que desmontar esto. Y vamos a ver esto, no sé si va a ser posible. Pero bueno, no la voy a poder montar para este cilindro, una pena. Para este candado tendrá que esperar a que consiga otro cuerpo, pero bueno, ya lo que queda es la leva y este pasador que va aquí metido a presión. Vamos a ver si puedo embocarlo. Así que lo tendré que hacer abajo en el taller, pero como veis, al margen de ese pistón ya tenemos montado el cilindro, ya nos escapa el rotor y gira la leva perfectamente y funcionando. Así es como se montaría cualquier queso 2000, y también los queso 4000 son exactamente iguales. No recuerdo ahora cómo son los 8000, y los lips, aquí lo tenéis. Y este ha sido el montaje, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. He conseguido meter el pin, he utilizado el aprieto. Un segundo. Lo que he hecho ha sido colocarlo el pin ahí y luego apretar con el aprieto, y ha ido entrando poquito a poco. Y ya funciona. Y también lo que he hecho ha sido coger
Octro, que tiene ese problema en los contrapernos y que traía originalmente este candado, y sustituir la leva de uno por la leva del otro. Parece que va a funcionar. Ahora podemos meter aquí, ahí está, falta un tornillo aquí de colocar, pero ya podemos sacar y meter la llave y abrir y cerrar el candado, que es espectacular. Ahí lo tenéis, Beta Profi PC. Voy a colocar ese tornillo que queda aquí y quedaría terminado. Venga, un saludo.